Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de lengua. Hoy vamos a conocer el periódico. Todos estáis acostumbrados a verlo y todos alguna vez lo habéis abierto y habéis leído alguna noticia, seguro que sí. Pero vamos a ver unas características esenciales. ¿Cuáles son las funciones del periódico? Entre ellas destaca la función de informar, de opinar y de entretener. Para ello se sirven de distintos formatos, como la noticia, el editorial, el artículo de opinión, la entrevista, la viñeta, incluso los pasatiempos. Lo veremos más adelante. Vamos a ver los tipos de textos que podemos encontrar en un periódico. Entre ellos destacan el texto informativo. Deben ser claros, fáciles de comprender y objetivos, pero también atractivos para mantener el interés del lector. La organización de los contenidos también debe contribuir a lograr ese objetivo. Por otro lado están los textos de opinión. Incluyen opiniones de periodistas, expertos, artistas, con el fin de ofrecer la forma de pensar de una persona concreta o de un colectivo y que provoquen una valoración por parte del receptor. Esa valoración puede ser a favor o en contra de lo expuesto, pero debe permitir una reflexión al lector. Los textos de entretenimiento combinan la actualidad con el humor, la ironía, el sarcasmo o simplemente ofrecen algún pasatiempo, como son los crucigramas o las sopas de letras que estamos acostumbrados a ver. El lenguaje en un periódico debe ser claro, conciso y debe de ser atractivo al lector. La organización de la información en un periódico varía según la temática y según la relevancia. Según la temática, nos vamos a encontrar secciones en un periódico que traten temática internacional, nacional, de opinión, científica, un montón de ellas. En algunos periódicos también hay información local de las ciudades que están cercanas a las nuestras, de nuestra comunidad autónoma, etcétera. Según la relevancia, se pueden considerar una información más o menos importante dependiendo del lugar que ocupen en una publicación. Debemos de tener en cuenta ciertos aspectos. Obviamente, lo más importante aparece en la portada, donde se muestran las noticias más relevantes del momento. En las páginas impares también aparecen noticias bastante relevantes. El motivo es el siguiente. La tendencia que tenemos todos cuando abrimos un periódico es mirar en primer lugar la página impar. Podéis probar a hacerlo. Según la importancia que tenga una publicación, tendrá más columnas o menos, simplemente por la relevancia de la noticia. Las noticias más importantes también suelen ir acompañadas de imágenes. Las noticias menos relevantes, pues simplemente son más breves y no necesitan de esa imagen. Y después el diseño tipográfico es muy importante. El tamaño de la letra de un titular siempre está en relación con la importancia que se quiere dar a esa noticia, porque siempre los lectores tendemos a leer aquello que visualmente nos llega antes a la vista. Vamos a ver el siguiente punto, la estructura de las noticias. Muchos ya las habréis visto. Estas son las partes esenciales. Veremos más adelante que hay alguna parte que aquí no se nombra. En primer lugar está el titular. Es la información esencial y a veces va seguido de un subtítulo, como vamos a ver. El titular debe ser breve y llamativo, porque es lo primero que lee cualquier persona antes de empezar a desarrollar toda la noticia. Después está la entradilla, que es la parte inicial en sí de la noticia y responde a los conceptos básicos. ¿Qué sucede? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo y por qué? Hay veces que no podemos, el periodista no puede ofrecer toda esta información porque la desconoce, el porqué de un suceso y necesita de una investigación posterior, pero trata de responder al máximo de preguntas posible. Y después está el cuerpo de la noticia. Debemos de tener en cuenta que amplía los hechos y lo hace de manera descendente de interés, es decir, empezamos con lo más importante y relevante de la noticia para ir a lo secundario. Vamos a ver un ejemplo. En esta noticia, como veréis, aparecen todas las partes y alguna más de las que hemos nombrado. Por aquí tenemos el epígrafe o antetítulo, donde dice hallazgo histórico. Va anterior al titular, que como veis ya destaca en la imagen. La tipografía es mucho más grande. Descubren ciudad más antigua de Europa. Lo primero que lee el receptor del periódico es el titular. Si le interesa, continuará leyendo. En el subtítulo obtiene un poco más de información, que los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. A continuación iría la entradilla, que responde a qué, quién, cuándo, dónde, cómo. Y después, por último,
el cuerpo de la noticia, donde se desarrolla la entradilla de manera más extensa, siempre organizando la información de más importante a menos. La forma mejor para conocer las partes de la noticia es abrir un periódico y ponernos a leer. Pero de momento vamos a seguir con las siguientes características. Según la intención comunicativa, veremos que existen distintas partes en un periódico. Tenemos los géneros informativos, los géneros de opinión y por último comentaremos los géneros mixtos. Los géneros informativos, todos conocemos la noticia, donde se exponen los hechos con un estilo sobrio y objetivo. Debemos de tener en cuenta que un periodista nunca puede dar su opinión cuando relata un hecho, cuando escribe una noticia. Por lo tanto, tiene que ser muy objetivo. El reportaje expone los hechos y los explica de manera detallada y amplia. Suelen ser mucho más extensos que la noticia y no tienen por qué ser tan recientes. Un reportaje puede conllevar un montón de tiempo de investigación, de documentación y no es un hecho que haya sucedido la mañana anterior. Después tenemos los géneros de opinión, donde destaca el editorial, que refleja la línea ideológica del periódico ante un hecho. Es la opinión que tiene el colectivo que trabaja en el periódico y no solo infirmado. El artículo, sin embargo, sí va firmado y expresa la opinión del autor, de la persona que le han encargado, de la persona a la que le han encargado ese artículo. Y suele dar su opinión sobre diferentes temas. Vamos a ver los géneros mixtos, que como veremos combinan un poco de las dos partes. La crónica informa de los hechos, como la noticia, pero a su vez ofrece opiniones personales del periodista que escribe. Por lo tanto, ya no es tan objetivo como se esperaba de la noticia. Eso es una crónica. Y por otro lado tenemos la crítica, que informa como la noticia, pero a la vez elabora un juicio subjetivo, como hace el artículo, sobre un acontecimiento generalmente cultural, ya sea un concierto, qué le pareció el concierto a esa persona, una exposición, una obra de teatro, la publicación de un nuevo libro, etc. Y con esto hemos terminado. Espero que os haya gustado. Si es así, os invito a que le deis al like y os suscribáis a mi canal. Nos vemos en clase.